Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Rodríguez Rodríguez. A continuación les realizaré las moléculas orgánicas. Entonces, primero tenemos qué son las biomoléculas orgánicas. Son moléculas constituyentes de los seres vivos y son los bioelementos más importantes en los seres vivos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Como nos pudimos dar cuenta, existen 4 tipos de biomoléculas orgánicas, que son los carbohidratos. Los carbohidratos son fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. Y también son conocidos comúnmente como azúcares o glúcidos de carbohidrato, glúcidos o hidratos de carbohidrato. Estos son esenciales para los seres vivos. Casi todos los organismos lo utilizan como materia de reserva. Pues también son importantes porque forman estructuras esqueléticas como la celulosa, una constituyente de la pared celular vegetal. Características de los carbohidratos. Los hidratos de carbono se caracterizan porque son moléculas orgánicas esenciales para la vida, porque están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno, porque son solubles en agua, pueden almacenar bastante energía y porque las plantas son las principales portadoras de estas, que poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar a partir de la glucosa. La clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se pueden clasificar en carbohidratos complejos, que son polisacáridos, es decir, conformados por diferentes monosacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos formados por una molécula de azúcar. Los polisacáridos son carbohidratos que tienen sobre 10 moléculas de azúcar. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, la hemicelulosa, el almidón, y se caracterizan principalmente porque pues la absorción de estos carbohidratos es muy lenta dentro del organismo. Tenemos los carbohidratos simples, que dentro de este grupo encontramos a los monosacáridos, que son los que poseen una molécula de azúcar, y los disacáridos, como la glucosa, la fructosa, la sacarosa y la maltosa. Se caracterizan principalmente porque el organismo los puede absorber muy rápidamente. Las funciones de los carbohidratos. Principalmente, pues las funciones son una gran fuente de energía para el metabolismo, ya que su metabolismo aporta calor y energía corporal. Ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía. Previenen la cetosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo como lípido. Son una fuente de reserva de glucógeno, ya que los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía denominado glucógeno. Este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que, entre otras funciones, los hidratos de carbono son utilizados como combustible para que produzcan las transmisiones nerviosas. Continuamos con los lípidos.
Los lípidos saponificables cumplen dos funciones primordiales. Primero que todo, los lípidos son moléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque pueden incluir otros elementos como el fósforo, pero no poseen cargas apolares y son insolubles en el agua. En los organismos tienen por función primero formar la membrana celular. Forman el esqueleto de las membranas celulares, es el principal almacén de energía de los animales, son reguladores. Características de los lípidos. Tiene como característica principal ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Clasificación de los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo y usualmente se subdividen en dos: los lípidos saponificables como los simples, que son los que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, aciglicéridos, que son ésteres de ácidos grasos como el glicerol, los complejos, que son lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como el nitrógeno, el fósforo y el azufre u otra molécula como un glúcido. Dentro de estos encontramos los fosfolípidos, los glucolípidos, los gangliosidos, los cerebrocidos. También encontramos los lípidos insaponificables, que son los terpenoides, los esteroides y las prostaglandinas. Las funciones de los lípidos. La función principal es la reserva energética de los triglicéridos. Su función estructural es los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman bicapas lípidas de la membrana celular. Su función reguladora hormonal o de comunicación celular, intervienen las vitaminas liposolubles, que son de la naturaleza lipídica. Su función transportadora es función biocatalizadora, función térmica. Dentro de este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Estos dos ácidos desempeñan la función más importante para la vida, pues ya que transportan la información genética. Los ácidos nucleicos se dividen en el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, que son macromoléculas formadas por la unión de denominadas nucleótidos. Por lo tanto, el ADN y el ARN son polinucleótidos. También contienen de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Por lo tanto, el ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas que heredan la información. Las funciones de los ácidos nucleicos. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar la información genética
el ADN a nivel molecular y tiene una doble función, que es sacar copias de sí mismo y duplicarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en vez de que las proteínas, en forma de proteínas, determinando las características de la célula. Características de los ácidos nucleicos. El ADN es bicatenario, el cual está constituido por dos cadenas polinucleótidas unidas entre sí en toda su longitud. El ADN es un polímero relativamente estable, se puede determinar la secuencia del ADN y se puede sintetizar polímeros de ADN por un reglamento que incorpora métodos químicos y enzimáticos. Su estructura se compone de estructura primaria y estructura secundaria. El ARN, diferente del ADN, es en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa en lugar de desoxirribosa, mientras que el ADN contiene la información, el ARN la expresa. El ARN se subdivide en tres tipos. El primero es el ARN mensajero, el cual sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases es complementaria a un fragmento de las cadenas. El ARN de transferencia, su función es captar los aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos a los ribosomas. Y el ARN ribosómico es el que está más abundante y se encuentra en los ribosomas y pues forma parte de ellos. Los tipos de los ácidos nucleicos, como ya lo sabemos, es el ADN y el ARN. Pues el ADN es ácido desoxirribosa y el ADN ácido ribonucleico. Se diferencian por el glúcido, es decir, la pentosa es diferente en cada uno. Ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Y también por las bases nitrogenadas. En el ADN obtenemos las bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el ARN tenemos la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. Y por la formación de hélices, ya que mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene una sola cadena de ácidos. La clasificación, el ADN y el ARN. El ADN es un ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la información genética de un individuo o ser vivo. Y el ARN, que es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos, compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Las funciones de las proteínas son esenciales para la síntesis y el mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo. Ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio de ácido-base y la presión oncótica del plasma. También actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. Ayudan a las funciones tanto estructurales como funciones de movimiento, en las funciones de inmunidad, en las funciones hormonales, en las funciones digestivas y pues básicamente en el transporte de nutrientes.
Propiedades de las proteínas. Tenemos la estabilidad y la solubilidad. La estabilidad de las proteínas las proteínas deben estar estables en el medio en el que se estén almacenadas, porque pues ya que necesitan una, ¿cómo se diría? Como una formando una estabilidad más compleja. Y obtenemos la solubilidad, que pues es donde deben estar básicamente a una temperatura y un pH iguales, o sea, mantenerse de igual proporción para que los enlaces sean estables y puedan desarrollar su función. La clasificación, su función de su forma y composición química. Según su forma existen proteínas fibrosas y alargadas e insolubles como el agua o como la queratina y el colágeno, y globulares de forma esférica y compacta y solubles en agua. Tipos de proteínas. Proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas. Escleroproteínas gracias por su atención.